Buenos días, ahora sí. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo desde sus casas. Y aquí vamos a entrar a la palabra de Dios. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, en este tiempo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por la vida que nos has dado en Cristo, Padre. Gracias por haber abierto nuestros ojos, por poner ese deseo en nuestro corazón de estar aquí reunidos para conocerte más y para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias por la transformación que has hecho en cada vida en este lugar, Padre. Gracias, Señor, por seguir sosteniéndonos en este camino, por permitirnos reconocerte como todo nuestro sustento, por darnos esta fe en la cual vemos que Jesucristo es más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, Señor. Tú eres santo, tú eres un Dios perfecto, Padre. Te necesitamos en esta mañana, Señor. Quita las distracciones que tengamos en nuestra mente, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y transforma nuestra vida en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Así que, hermanos, aquí estamos esta mañana. Vamos a estudiar hoy vamos a estar en la historia, en el milagro de Bartimeo. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, quiero que pensemos en estas preguntas. Vamos a preguntarnos nosotros mismos en esta mañana. No sé si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido como que es invisible alrededor de un montón de gente que te pasan por el lado y no te hacen caso. Gente religiosa no te hace caso, te pasan por el lado. Yo no sé si ustedes, pero yo estuve en un momento dado así. Si supieras que Jesús está pasando por última vez y va pasando al lado tuyo y va hacia la cruz del Calvario, ¿qué tú le gritarías? ¿Qué le gritaríamos nosotros a nuestro Señor? ¿Y por qué un Dios soberano se detiene al lado de un mendigo ciego y pasa por alto mucha gente importante? Estas tres preguntas quiero que enfoquémonos en una y vamos ahora a entrar a la palabra de Dios en Marcos 10:46, que dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48 dice: y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y le llamaron al ciego y diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó y de un salto fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, esta parte me encanta, le dice: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante él recobró la vista y le seguía por el camino. Esta es la historia de un hombre, Bartimeo, un hombre ciego. Es cortita, es una historia cortita, es un milagro cortito. Pero ¿por qué vamos a estudiar este milagro hoy? Porque vamos a ver cómo todas las historias de Jesús no son principalmente sobre lo que nosotros debemos de hacer por Dios, sino de lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros estábamos en una condición como pecadores incapaces de ir a Él. Esto es una escena un poquito incómoda porque
la multitud no tenía ojos para este hombre ciego, le pasaban por el lado, lo ignoraban, pero la palabra nos dice que él no veía, pero pudo escuchar, él sí oía. Y estaba sentado al borde del camino. Y cuando Jesús pasa, él oye que está pasando y hace lo único que un muerto espiritual puede hacer: gritar: ten misericordia de mí, Hijo de David. Hoy no vamos a estar enfocándonos en el milagro. No se trata de quién grita más fuerte. Esto no vamos a empezar a mirar a Bartimeo, porque vamos a ver cómo es que Dios obra, cómo Dios hizo este milagro en la vida de este hombre. Vamos a ver cómo Dios es quien abre los ojos y no fue el talento de este hombre. Este hombre estaba incapaz de ir a donde el Señor, él no veía. Entonces esto quita al lado cualquier tipo de esfuerzo, porque este hombre tenía que esforzarse todos los días para hacer cualquier cosa en esos tiempos, porque no ve. Para llegar allí ya fue un esfuerzo. Pero este hombre estaba sentado y Jesús es el que lo manda a llamar. Estamos viendo lo que es la depravación total. Muchas veces pensamos que es ser malo, pero cuando miramos estas escrituras, este ciego no podía ir por sí mismo. Cuando vemos el versículo 46, dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y el versículo 47 dice: y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos viendo la escena de un hombre que está sentado junto al camino y lo que está es mendigando. Y cuando pensamos en una persona como esta, lo primero que pensamos es en un hombre con necesidades, pobre. Lo que estamos viendo es un hombre sin recursos, un hombre pobre. Pero la palabra de Dios lo que nos está enseñando es la depravación, nuestra condición antes de venir al Señor. No era un hombre que no tenía un hogar solamente. No era un hombre, no estamos mirando un deambulante o algo como esto. La palabra de Dios nos está enseñando nuestra condición, la de todos nosotros. Éramos incapaces, estábamos ciegos y no podíamos ir por nuestros propios méritos hacia el Señor. La depravación total no significa que es que nosotros seamos, si nos comparamos con la otra persona, no vamos a seguir pensando que es que no somos tan malos como podríamos ser. La depravación total lo que nos dice es que todas las personas son depravadas y esta condición nos agarró todo nuestro ser, todo lo que somos. Esa es la condición del mundo. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No que si mi abuelita que hacía unas tortillas de harina bien ricas, no hay justo nadie, ni uno. El 11 dice: no hay quien entienda. Este es un detalle bien clave en la escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios es bien clara con nosotros. Y hoy, iglesia, nosotros podemos estar aquí ahora mismo pensando que, no, pero ese hombre era ciego. Yo no soy ciego. Mi situación no es la misma. Y yo recuerdo, cuando miro hacia atrás, yo me puedo identificar con este hombre porque yo podía solamente escuchar pasos y gente pasándome por el lado y caminando. Y iban hacia el Señor y yo no entendía por qué ellos caminaban hacia allá, pero yo no podía. Bartimeo, como dije en un principio, no era un hombre que estuviese perdido por falta de esfuerzo. Ese hombre le costaba, se tenía que esforzar doble para cualquier tarea que nosotros podemos hacer regular a diario. Bartimeo estaba ciego y todos nosotros hemos estado en esa condición. Hoy día pueden haber personas escuchando este sermón y haber cantado cánticos y nunca haber visto a Jesucristo como su único Salvador. Nunca han podido verlo.
en alrededor del mundo. Llegan a las congregaciones, se sientan, brincan y saltan, pero no han podido reconocer a Jesús como su único Salvador. No tienen ojos. Solo Dios puede abrirle esos ojos. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros éramos incapaces de ver la gloria de la luz de Cristo. Dice, Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El mundo no puede entender este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque están ciegos. Nosotros hoy día lo podemos creer, lo podemos entender y por eso seguimos como Bartimeo. Por eso seguimos en el camino. Gloria a Dios que transformó nuestro corazón y no es un esfuerzo ya de nosotros. No nos cuesta a nosotros. Queremos venir, queremos seguir y es algo que lo hacemos voluntariamente porque amamos al Señor. Nuestro Señor es lo más valioso que tenemos. Cuando enfocamos el mensaje en Dios y dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, lo único que podemos es alabar a Dios y seguirlo a Él. Él no ve, este hombre no veía, pero sí escuchó. La multitud lo ignoraba, no tenía ojos para este hombre y este hombre tampoco se podría abrir camino por sí mismo. Él necesitaba ayuda. Y así estábamos todos nosotros en otros tiempos. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5 dice, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esto erradica cualquier idea que nosotros tengamos que cooperamos un poquito con la salvación de Dios. A veces el orgullo, la raíz del todo mal, nos hace pensar que nosotros somos los valiosos y que hacemos esto porque tenemos muchos talentos. Y es Dios quien nos ha abierto la puerta. Es Dios quien nos ha encaminado en este camino. Esto no tiene que ver porque uno es mejorcito que otro. Esto tiene que ver que Dios es soberano y Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso es que somos salvos. El problema muchas veces lo vemos como falta de información y tampoco es llenarnos de doctrina, porque el problema más bien era que estábamos muertos. La palabra de Dios no era que no teníamos información, lo que nos enseña es que estábamos muertos. Y por eso un muerto no puede cooperar en la salvación. Un muerto no se puede parar, un muerto no puede hacer nada. ¿Cuánto todavía podemos pensar que hicimos nosotros para ser salvos? Yo le doy gracias a Dios que a través de su palabra nos ilumina la vida. Y por eso venimos en las mañanas a alabarlo y adorarlo y a reunirnos. No nos cuesta, Dios nos hace venir. Muy amablemente, pero es un deseo que viene de nosotros y eso el mundo no lo tiene. Podemos entender hoy que ese deseo Dios lo puso en nuestro corazón y toda la gloria es de Él. Cuando vemos acerca de la depravación total, y puse esta nota aquí porque nos enseña bien claro que la caída del hombre afectó a toda nuestra persona y por eso nosotros somos incapaces de iniciar el milagro más grande de la historia, que es la salvación. ¿Cómo podemos creer que nosotros somos parte de un milagro tan increíble como ese? Solo el orgullo humano nos puede tener así. Yo estuve en ese camino. Se los estoy compartiendo hoy porque viví en ese camino por más de 8 años. Pensando que yo había tenido parte y que si me esforzaba más, iba a alcanzar más para el Señor. Y Dios me abrió los ojos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Cuando vamos a la historia de Marcos, al milagro de Marcos, en Marcos 10:47, vemos cómo Dios se detiene. Y Marcos 10:47 dice, y cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48 dice, y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 49 dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle.
y le llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. ¿Por qué Bartimeo estaba gritando el hijo de David? ¿Por qué él gritaba hijo de David y no le decía? Este hombre reconocía al Mesías prometido y esa inteligencia no viene de la razón, del poder humano. Eso no fue inteligencia humana. Esta confesión no nace de una inteligencia natural porque él lo sabía. Más bien nace porque ya Dios estaba obrando. Por eso Jesús se detiene. Él reconoce al Mesías prometido. En Efesios 1:4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción, gloria a Dios, como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La verdad está aquí completa. Este es el evangelio de la gracia de Dios. En su amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Y todo esto es para la alabanza de su gracia soberana. Todo lo que hizo es para que le demos la gloria a Él, no para dárnoslas a nosotros mismos. Si Efesios nos dice que Dios nos escogió antes de Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser suyo, me hice una pregunta. ¿Cómo eso que pasó antes de la fundación del mundo? ¿Cómo esa elección? Porque no lo podía entender muy bien. ¿Cómo esa elección? ¿Cómo Dios hace que un corazón muerto? Porque estamos muertos y nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero estamos muertos en el presente. ¿Cómo Dios hace que un muerto realmente lo conozca y vuelva a Él en este tiempo? Porque estas son las preguntas que a mí cuando me hacen, yo capto la atención. Como me estaba comentando el pastor, a mí cuando no me hacen preguntas acerca de esto, y esta pregunta me la habían hecho 2 veces, no le presté atención y me llamó mucho aquí. Cuando encontramos el Jeremías 24:7, aquí está la respuesta. Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Aquí vemos al Señor otra vez encargándose de toda la obra de la salvación. Eso nos eligió antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo pasa este milagro aquí? Dios cambia tu corazón y cambia el mío. No es el esfuerzo de nosotros de aprender un poquito más, de dejar esto un poquito. No. Primero Dios da el corazón y luego la fe. Y ahí es que volvemos hacia Él. No es al revés. Jesucristo iba cuando vemos, Jesucristo iba con la multitud, iba camino a morir en la cruz. Llevaba el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Iba a un lugar donde no le iba a pasar bien. Se iba a separar de su Padre. Y sin embargo se detuvo. Se detuvo por un hombre que el mundo no le hacía caso porque estaba ciego y estaba tirado en la esquina. Y Jesús, con todo ese peso, se detiene. Y no fue que Bartimeo gritó más duro que le llamó la atención al Señor. Es que Dios ya lo había escogido. Y la palabra de Dios nos enseña que la elección es incondicional desde el tiempo pasado, desde la eternidad pasada. Dios misericordiosamente eligió un pueblo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Por qué se detuvo nuestro Señor Jesús? Jesús no deja a ninguno atrás de los que el Padre le dio. Y lo primero que quisiera que meditáramos, a mí me pegó bien fuerte. ¿Qué se siente saber que Dios no te escogió porque gritabas más fuerte por algún talento que tuvieses? Sino que Él fue
¿Qué se siente saber que Él fue quien nos dio el deseo de gritar a Él? Que todo lo que hacemos fue Él implantándolo en nuestro corazón. ¿Cómo lo puedes sentir? Y todo lo que hacemos lo hacemos porque ya Dios nos había escogido para salvación. Yo nunca había compartido este mensaje de esta manera. Yo siempre lo compartía enfocándome en el milagro y todo el mundo aplaudía y todo el mundo está aleluya y bien contento. Y hay un reto cuando te enfocas en Dios y no te enfocas en la gente que el hombre a veces no quiere recibir. Y eso pasa en nuestra condición pasada natural. Hoy día nosotros podemos reconocer a nuestro Señor como el dador de todo y el que ha hecho la obra completa desde antes, desde la eternidad pasada. Esta salvación de la cual nosotros hablamos no depende ni de ti ni depende de mí. No depende de nuestra voluntad. Recordemos que el hombre en su estado natural está caído, está muerto y nada podemos hacer por nosotros mismos. Simplemente hacer el mal dentro de esa cárcel de pecado. Jesús le pregunta, cuando Jesús se detiene, Jesús le pregunta, a mí me chocó mucho, ¿qué quieres que te haga? El Salvador del mundo se detiene ante una persona que no era la más bonita, que no era la mejor vestida, ni la más olorosa tampoco. No tenía el mejor caballo. Él se detuvo al lado de un hombre ciego en el camino. Porque Jesucristo nunca va a dejar atrás a ninguno de los que el Padre le dio. Y aquí está la confirmación de lo que... Aquí vemos el llamado eficaz de Dios en la vida de un hombre, en la vida de un pecador. Y me toca mucho porque yo me puedo relacionar con esto. No sé si ustedes, pero yo puedo relacionarme con esto. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Yo creo que más claro no canta un gallo, como dicen en mi pueblo. Nuestro Salvador se detuvo y nos abrió nuestros ojos y le abrió los ojos a este hombre ciego porque tenía una misión y era hacer la voluntad del Padre y no dejar a ninguno de los que el Padre había escogido atrás. Qué bonito es saber y creerlo, que Dios se detuvo contigo, conmigo, solo para abrir nuestros ojos espirituales. Y lo más hermoso es que los que el Padre le dio a su Hijo, Jesús jamás los va a rechazar. Jesús no los va a rechazar. Porque la salvación no empieza con nuestra voluntad de iglesia, sino con el decreto soberano de Dios desde la eternidad pasada. Ninguno de nosotros podemos venir a Cristo por nosotros mismos. Si nuestro Padre no nos arrastra con ese poder a Él, no lo podemos hacer porque no es que tengamos una condición o una ceguera. No es que estamos enfermos, nosotros estábamos muertos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada al respecto, no se puede mover. Todo lo que el Padre le trae a Cristo, Cristo lo guarda con una mano poderosa y lo va a resucitar en el día postrero. Es lo que nos dicen estas Escrituras.
Nuestra salvación, cuando decimos que nuestra salvación no depende de nosotros, iglesia, es cierto, somos salvos porque Jesús no pierde a ninguno de los suyos. Y yo creo que eso es más razón en nuestras vidas, más que suficiente para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Dios nos eligió sin ninguna condición porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados e incapaces de ir a Él. Cuando Bartimeo arroja la capa, esa es la evidencia, no la causa. Él no fue salvo cuando arrojó la capa. Él arrojó la capa porque había sido salvo. Cuando vamos a Marcos 10:48, aunque muchas personas lo estaban reprendiendo, decía, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 49 dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego y diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Gloria a Dios. Cuando vemos que Bartimeo oye ese te llama, lo que leemos es que Bartimeo arrojó la capa y se va donde Jesús. ¿Y qué de importante tiene esa capa? Era un hombre que vivía en la calle, era un mendigo. Esa capa era su identidad, esa capa era su casa, esa capa era con lo que se arropaba por las noches porque no había nada. Los mendigos tú los podías reconocer porque andaban con una capa, porque con eso se cuidaban todo el día. Eso era todo lo que ese hombre tenía. Y no lo pensó dos veces y lo soltó, pero no lo soltó para ser salvo. Él, cuando tuvo el milagro, lo soltó para seguir al Señor. La capa era todo lo que él tenía ahí. Más bien lo que estaba diciendo era, yo no vuelvo para ahí. Yo voy a dejar todita esta vida atrás y voy a caminar, me voy detrás del Señor. Dejó todo lo que tenía para seguir a su Salvador. Y a mí me conmueve esto mucho. Yo no sé si muchos de ustedes me conocen, pero yo no soy de aquí, a lo mejor un poquito por el acento, ¿verdad? Es obvio. Pero un día recuerdo esa voz que me decía, tienes que ir a esa piedra detrás de un CBS en Arecibo, Puerto Rico, y clamar a mí. Y yo no podía comprender nada de esto. Yo no entendía nada, pero sí sabía que era seguro de Dios. Había una seguridad en esa orden. Y fui a esa piedra y clamé a Dios. Y tenía que ser en voz alta. Y en menos de 2 horas me estaban compartiendo el evangelio. Un hombre llamado Toño, un hombre muy común, la última persona que te puedes esperar, estaba limpiando una cocina. Me recibe en un lugar y me dice, tu problema no es el alcohol, tu problema no son las drogas, tu problema es el pecado y Cristo murió por ese problema en la cruz. Y si tú lo puedes creer, terminó tu verdadero problema. Gracias a Dios, eso fueron 15 años atrás. Aquí estoy. Seguí al Señor. Y sí cuesta. He tenido que dejar mucho atrás. Y todos los días tengo que dejar atrás. Dios me dio una esposa en este lugar. Toda mi familia está atrás. Todos los conocidos quedaron atrás. Pero Dios ha sido muy bueno. Y Dios me tiene aquí. Y esta es la evidencia de que Dios es quien lo hace, porque yo no soy una persona preparada para esto. Yo le doy muchas gracias a Dios por todas las puertas que nos abre, a mí y a ustedes. Porque si no fuera por Él, no tuviesen ningún deseo de escuchar su palabra hoy y de conocerlo. Y por eso lo debemos de alabar, por eso lo debemos de honrar. ¿Cuál es la capa que todavía podemos tener guardada hoy? ¿Qué capa? ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué plan B podríamos tener por si Cristo falla? Nuestra finanza. No sé. Porque puede ser hasta una identidad vieja, un pecado cómodo en el cual nos sentimos cómodos y lo justificamos. No, yo aquí estoy bien. ¿Cuál es esa capa que todavía nosotros nos abrigamos con ella en la noche?
esa capa, a veces ese pecado uno se siente, es como una almohada, uno se siente bien cómodo con él. Y uno dice, no lo voy a soltar porque cuando lo necesito aquí está, para mí. La gracia de Dios cambió nuestro corazón, iglesia. Y no nos arrancó la capa a la fuerza. Simplemente nos hace ver que Cristo es más valioso. Y lo dejamos. Dejamos esa capa y lo seguimos con un gran gozo. Este es el mensaje de la gracia de Dios. La capa tirada fue el fruto, no la causa. No dejó esa capa tirada para ser salvo, la dejó porque ya había sido salvo. Y cuando Dios llama eficazmente, el corazón, ese corazón muerto responde. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y esto es lo que nos enseña es el orden de la salvación. Cuando seguimos todo este bosquejo, la regeneración procede de la fe. Llega primero que la fe. Dios cambia el corazón de piedra del incrédulo y le da un corazón de carne para poderlo conocer. La regeneración siempre es primero que la fe. Por eso un muerto se puede levantar y ir al Señor. La gracia no es una oferta que Dios nos hace y espera nuestro permiso para responderla. Eso de yo tengo voluntad propia o qué, no, la gracia de Dios no funciona así. La gracia es un poder que nos hace venir voluntariamente a Él y transforma nuestro corazón. Por eso queremos venir, por eso queremos salir y compartir las buenas nuevas. Por eso queremos venir y alabarlo y adorarlo. Por eso somos parte del grupo de alabanza y de adoración. Por eso salimos afuera a compartir las buenas nuevas. Por eso nos encargamos de los niños. Porque esa obra la hizo Dios en nuestros corazones. El mundo no quiere hacer eso. El mundo no se preocupa por tus hijos. El mundo no se preocupa si estás bien o no. Pero Dios sí. El Salmo 110, 3a. Me encanta. Porque dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Pero si me enfoco en la parte A, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Gloria a Dios. Nosotros, esto es lo que Dios hizo y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Transformó nuestro corazón y por eso cuando nos encontramos frente al poder de Dios, venimos a Él. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánta paz nos da? ¿Cuánta paz te puede dar hoy saber que la salvación está segura? Porque está en las manos de Dios y no en la de nosotros. Y más aún, ¿cuánta paz te debe de dar o nos da saber que nuestro Salvador es quien nos busca? No fuiste tú, no fui yo, fue Él el que nos buscó. Esto no es un sermón para yo estar gritando duro y jugar con las emociones de las personas. Aquí estamos viendo la gloria de Dios, cómo Dios es quien se encarga de todo. Esta es la gracia irresistible. En Juan 10, 16 dice, tengo ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Este es nuestro Señor Jesucristo que dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil y a esas también tengo que traerlas, no nos deja fuera. Esta es la gracia irresistible de Dios. Aunque la multitud le decía a este ciego, cállate, ahí gritaba más duro. Esa perseverancia no venía de las fuerzas de Bartimeo, no venía de su fuerza humana. Este es el efecto de la gracia que no se deja ahogar con las cosas del mundo, con los ruidos del mundo. No se deja sofocar por la condición depravada tampoco del hombre. La gracia de Dios lo rompe todo. Dios es quien es el dueño de toda la gloria, de toda la alabanza y de toda la honra. La regeneración, recordemos, procede de la fe. Dios cambia nuestro corazón y entonces venimos libremente y voluntariamente a donde Él.
Le doy gracias a Dios que nos puede iluminar su palabra de esta manera. Y no somos un grupo más aplaudiendo y gritando y después yéndonos a hacer lo que nos da la gana en el mundo. Y podemos ver que todo esto se enfoca solo en Él y no en nosotros. Es solo por fe, es solo por Cristo. Vamos acabando. Marcos 10:51 dice, y dirigiéndose a Él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Recobró la vista y le seguía por el camino. Yo veo un hombre que no fue que trajo un currículum de teología o no trajo un currículum con habilidades, tampoco fue a donde el Señor con una gran cuenta bancaria. Él no era un hombre ciego, era un hombre humilde, trajo necesidad a donde el Señor, una necesidad honesta, no puedo ver. Le dijo, quiero recobrar la vista. Y Jesús no le dijo, ve a donde aquel oculista o esfuérzate más o haz esto, esto y lo otro. Jesús le dijo, no tienes que esforzarte. Tu fe te ha salvado. Esas fueron las palabras del Señor. Tu fe te ha salvado. Esto nos puede convencer de que nosotros no estamos aquí para impresionar a Dios con ningún talento. No se trata, esto no es una competencia, esto no se trata de impresionar a Dios con nada de lo que tengamos, porque no hay nada que tengamos que lo pueda impresionar. Nosotros no somos salvos jamás por gritar más fuerte, ni por tirar la capa, sino solo por fe en Cristo. Y esa fe que Dios nos dio es parte de su don, no viene de nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Aquí vemos que ni la fe aportamos a la salvación. A mí en otro tiempo me habían dicho, sí, todo lo hace Dios, pero tenemos que arrepentirnos. Y así caminé por muchos años. Eso era lo que yo tenía que hacer. Yo tenía que arrepentirme. Una falsedad terrible. Dios nos salva por gracia. Y fue Él quien nos dio la fe para poder recibir a Cristo. Toda la gloria, no hay 1% de la salvación en el cual nosotros tengamos la gloria. Toda la gloria es del Señor, porque Él lo hace completo. Toda la gloria es del Señor, porque Él lo hace completo, no es de nosotros. Podemos venir a donde el Señor hoy día y podemos reconocer que podemos ir a donde Él como Bartimeo. No tengo nada, con las manos vacías. Bartimeo no ofreció ninguna obra, tampoco le hizo una promesa. Voy a mejorar un poquito más, Señor. Yo no voy a volver a hacer esto. Y no vino a donde Él con un montón de condiciones. Bartimeo solo recibió las palabras de Jesús por fe. Las creyó y lo siguió. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La fe que viene de Dios nunca va a ser un brinco emocional de un domingo en la mañana, iglesia. Bartimeo, vemos el milagro que Dios hizo en la vida de este hombre y él no agarró el milagro y después se fue para su casa. Pero gracias, ahí te veo. Nos vemos el domingo por la mañana, yo me voy para casa. La fe que Dios nos regala no nos va a traer a Cristo para que lo abandonemos el lunes o el martes o el miércoles. La fe que Dios nos da es una fe perfecta y esa fe nos une a Cristo para nunca soltarlo, porque nosotros podemos reconocer hoy que el premio no fue el milagro, que el premio que tenemos en nuestra vida es Cristo. Y por eso lo seguimos. Ese es el único camino y ese es el único premio que nosotros podemos tener en vida aquí. Este hombre salió del ocio y se fue para el camino. En el versículo 52 de Marcos 10 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bartimeo no usó su milagro para ser el centro de atención del lugar.
Él no usó su milagro tampoco para irse a la casa, para enseñarle a todo el mundo, mira, tengo vista nueva. Bartimeo no se creía mejor, no. Él usó, cuando vemos que Lucas y Marcos, lo que hablan los dos es que él siguió a Jesús después del milagro. Y esa es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Él siguió a Jesús en el camino. Y ese camino, en ese momento Jesús iba hacia la cruz del Calvario. No fue que tampoco lo siguió para una fiesta. Lo siguió hacia el sacrificio. Yo creo personalmente que él siguió a Jesús hasta la cruz porque él sabía que estaba seguro siguiendo a su Salvador. Que el que mismo le había abierto los ojos iba a ir a llevarlo por un camino seguro. Y él era el mismo que le abrió los ojos, era el mismo que estaba abriendo el camino. Nosotros no necesitamos prometerle al Señor, iglesia, que nunca le vamos a fallar. Hoy día podemos reconocer que podemos comprometernos a mirar a Jesús, el que prometió nunca dejarnos atrás. El milagro no terminó en un gracias, ahí te veo. Él siguió a Jesús por completo. Y esto es lo que nos enseña cómo tú y yo preservamos y perseveramos. Ninguno de los que Dios eligió se van a perder. Por eso nosotros estamos seguros en Él. Pero es cuando lo seguimos. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. ¡Qué revelación! Yo no sé si Bartimeo después de ese milagro no volvió a Jericó a mendigar más. No fue otra vez a ensuciarse por allí y a hacer lo mismo que estaba haciendo. Él siguió el Cordero hasta Jerusalén, hacia la cruz. Y cuando vemos que el grito, ese de hijo de David, era el efecto del llamado. Cuando vemos ese grito de Bartimeo, era el efecto del llamado de Dios que ya había hecho en su vida. La fe es el don que recibió de Dios y el camino representa la perseverancia garantizada por quien empezó la obra. Estamos seguros en Cristo. Bartimeo no termina la historia con un milagro de la vista. Él cierra con una frase bien profunda que dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando vemos que Bartimeo no recibió un consejo motivacional, ni tampoco recibió un estudio bien largo, una charla motivacional, ¿verdad? Un consejo, él recibió a Cristo y lo siguió en su camino. ¿Y cuál fue el camino? Marcos lo describe un poquito antes, en Marcos 10, 33 y 34. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y le matarán y en 3 días resucitará. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Marcos no terminó esto con un Bartimeo feliz, con una nueva vida, con una nueva vista. Él termina en que recobró la vista, pero siguió a Jesús. Bartimeo estaba recién sanado, recién curado. ¿Y qué hizo? Se unió a una procesión que iba a la cruz del Calvario. La historia no terminó con un Dios me ayudó. Porque en la palabra de Dios todo milagro de Jesús apuntan siempre a su obra mayor. Y Marcos lo había dejado claro en el mismo capítulo, en el versículo 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos.
Y ese rescate es lo que explica porque un ciego puede ver y un pecador puede ser declarado justo. Isaías lo profetizó 700 años. Esto se cumple, esta profecía de Isaías se cumple en este camino. Cuando vamos a Isaías 53, 5 al 7, dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Nuestro Salvador cargó el pecado de todos nosotros. Por eso hoy estamos predicando a Cristo y no nos estamos predicando nosotros mismos. No vamos a manipular el mensaje de Dios con emociones. Vamos a hablar de Cristo cuando salgamos a las calles, porque ese es el mensaje que tiene poder. Pedro lo predicó después. Cuando vamos a 1 de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Yo creo que si hoy todavía estamos como Bartimeo, junto al camino, si se siente, si tú que me estás viendo en tu casa, o estamos aquí, nos sentimos como ese hombre, cerca del camino sin fuerza, recordemos la buena noticia, las buenas nuevas, que Jesucristo se detiene por los que el Padre le dio, por los suyos y no por los más fuertes o los más educados. Jesús no te va a dejar. Si tú crees en Él como tu único Salvador, jamás te va a dejar. El amor soberano de Dios no fue porque Bartimeo, no vemos un Bartimeo gritando bien duro. Aquí vemos el amor soberano, que Dios lo amó primero. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de nuestro Señor pagó la deuda que nosotros teníamos. Y hoy es un buen día para que todos nosotros aquí, incluyéndome a mí primero, examinemos qué capa todavía estamos guardando en nuestra cobija, así que cuál tenemos agarradita. ¿Qué falsa seguridad seguimos guardando en este día? Porque la gracia irresistible de Dios no nos va a dejar con ella. La verdadera conversión siempre va a dejar algo atrás. Por eso Bartimeo pudo seguir a Jesús. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por esto Bartimeo pudo seguir a Jesús sin ningún miedo. Porque, y esto me pegó mucho, el mismo que le había abierto sus ojos era el mismo que iba a cerrar los de él mismo en la cruz del Calvario para abrir los de todos nosotros hoy día. Y esa es la revelación de la gracia de Dios en nuestra vida. Si hoy nos identificamos como este hombre ciego y estás consciente de que estás ciego y estás consciente de que tú no tienes el poder de abrir los ojos por ti mismo, pídele a Dios que te dé esa vista de ver al sustituto, a su Hijo en la cruz. Pídele a Dios que te permita ver a Cristo en la cruz como tu único Salvador, como la única fuente de salvación. Y si ya ves como Bartimeo, no te desvíes del camino. El camino no terminó en Jericó, termina en Jerusalén. ¿Dónde termina? En una tumba vacía. Seguir a Jesús es seguir a quien nos rescató, quien nos salvó. Y no estamos confiando en nuestra propia perseverancia para hacer esto, porque ya sabemos que confiamos en Jesús. ¿En quién? En quien dio su vida en el rescate de muchos. Bartimeo ve, pero esta historia no era en base a su ceguera.
Esta historia la vemos y este milagro lo vemos porque esta historia se trata sobre el Salvador que pasa, llama, regenera y preserva. Y este es el evangelio de la gracia soberana de Dios. Y por eso le damos gloria a Dios en todo momento. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Iglesia, este mensaje es uno de los mensajes que más me ha tocado. Porque yo me puedo identificar con un hombre ciego que pudo reconocer que no tenía nada que ofrecerle a Dios un día. No tenía nada que ofrecerle. Dios me lo ofreció todo. Dios hizo todo el trabajo. Y por eso hoy día hay un deseo de alabarlo y adorarlo. Vamos a orar juntos en una misma mente, un mismo acuerdo, para que sea el Señor quien abra nuestros ojos a diario y el de nuestros familiares. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, mi Dios, en este tiempo. Gracias, Padre, por fortalecernos, por sostenernos en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Y perdónanos, Padre, si confiamos nosotros en nuestros talentos, en nuestra fortaleza, en cualquier otra cosa. Perdónanos por mantener esa capa todavía en algunas áreas de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos porque dependemos de ti para seguirte y no de nuestras propias fuerzas, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y a reconocerte a ti como el Dios soberano que eres, Padre, como el que empezó la salvación, el que la hizo posible y el que la mantiene, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por tu pueblo, Padre. Danos la valentía, Señor, para vivir solo para tu gloria y tu honra y no para nuestros propios deseos, Padre. Padre, que salgamos de este lugar para vivir una vida solo para tu gloria, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no salirnos del camino. Te necesitamos en todo momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.